Bienvenidos al programa Nos unen tus derechos de la Defensoría del Pueblo, donde impulsamos y protegemos los derechos humanos de todos los colombianos. Hoy hablaremos del informe de seguimiento a la ley de víctimas, del llamado que hizo el Defensor del Pueblo a los entes territoriales para que tomen medidas urgentes por el fenómeno de la niña y del recorrido que hicimos por el río Guayavero. También les contaremos la historia de la coordinadora de la Casa de los Derechos en Soacha, Cundinamarca, y de la ayuda a los ciudadanos por parte de la delegada de salud. Aquí están nuestros titulares. Los órganos de control y los representantes de las víctimas pidieron aumentar y priorizar la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado. Continúan las lluvias en todo el país. El Defensor del Pueblo hace un llamado urgente para tomar acciones por el fenómeno de la niña. Les tenemos la historia de la coordinadora de la Casa de los Derechos en Soacha. La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y los representantes de los pueblos étnicos solicitaron aumentar y priorizar la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en los territorios. Según el último informe revelado, los recursos destinados en los últimos 10 años a la política pública de víctimas por 146 billones de pesos han resultado insuficientes para asistir a las más de 9 millones de víctimas reconocidas en el país. Sin duda alguna, la Defensoría como Secretaría Técnica ha jugado un papel muy significativo en el acompañamiento, en la elaboración de los informes y sobre todo el acompañamiento en territorio para conocer la vulneración de derechos humanos y el derecho internacional humanitario configurado en el conflicto armado. Para mí es muy gratificante este informe y sobre todo porque tendremos voz. No solamente vamos a tener una representación bajo un escrito, sino que van a ser nuestras necesidades identificadas bajo lo más importante que somos nosotros y nosotras. Desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011, solo se ha indemnizado el 12% de la población. Hay situaciones que hay que destacar, pero también hay varias preocupaciones que nos asisten a los distintos órganos de control. Por ejemplo, la baja implementación en el cumplimiento en el caso puntual de la reparación colectiva con enfoque étnico. A la fecha quedan pendientes más de 8 millones de víctimas por ser reparadas. Exhortamos a las alcaldías, a las gobernaciones para fortalecer ese apoyo subsidiario en situaciones de emergencia. Pero hay también que destacar que por primera vez en el marco de esta comisión de seguimiento a la ley de víctimas de restitución de tierra y de decretos leyes, donde se tuvo como actor principal a las víctimas. El capítulo que fue construido de la mano con ellos, donde se escuchó las diferentes preocupaciones, las problemáticas y las percepciones que tienen las víctimas, que son los que están en los territorios y los que padecen las situaciones de vulneración de los derechos humanos. Se estima que para el año 2031 se requerirá de un presupuesto aproximado de 301 billones de pesos. Entrevistamos al delegado para la orientación y asesoría de las víctimas del conflicto armado, el doctor Wilfredo Grajales Rosas, quien nos habló del importante servicio que a través de esta delegada le presta la Defensoría del Pueblo al país. Hoy nos acompaña en el programa el delegado para orientación y asesoría de las víctimas del conflicto armado, el doctor Wilfredo Grajales Rosas. Bienvenido al programa, doctor Wilfredo. Lizeth, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias. Cuéntenos, señor delegado, ¿qué hace esta delegada y por qué es tan importante en la Defensoría del Pueblo? Somos la delegada especializada en la Defensoría del Pueblo para atender los derechos de las víctimas. Las asistimos, hacemos todo el proceso de prevención también y sobre todo las acompañamos en los ejercicios de reparación que esas víctimas empiezan a
a transitar con el Estado. Entonces nosotros acompañamos todo ese ejercicio con las víctimas y hacemos la articulación y armonización con el Estado en ese ejercicio. Y, señor delegado, ¿qué actividades desarrollan ustedes en territorio para proteger los derechos de los colombianos? Nosotros, hay una actividad que es fundamental en la Defensoría, que es la formación. Nosotros hacemos realmente un gran ejercicio de formación en los territorios. Esos ejercicios de formación los acompañamos de unas articulaciones concretas, reales, en los ejercicios de política pública por un lado, y por el otro lado que las víctimas puedan reclamar, puedan incidir, puedan participar en la construcción de esos derechos que han sido vulnerados en el marco del conflicto armado. Entonces nos ponemos en el rol de las víctimas, caminamos con ellas, las acompañamos en todo su ejercicio de reparación de los derechos que han sido vulnerados. De acuerdo, señor delegado, tenemos dos inquietudes de dos personas, de ciudadanos. Le invito a que por favor revisemos la primera. ¿Qué hace la Defensoría en participación de la Mesa de las Víctimas? Por norma ejercemos la Secretaría Técnica de las mesas de participación a nivel nacional y a nivel departamental. Eso es un rol que la norma le coloca a la Defensoría. En ese ejercicio nosotros hacemos la armonización de la agenda de la mesa con el Estado nacional, con las distintas entidades del SNARIP, del sistema de reparación, y ejercemos nuestras funciones como Defensoría en ese ejercicio de acompañamiento a las mesas. Nosotros somos las personas encargadas de todos esos ejercicios de comunicación entre la mesa de víctimas, la ciudadanía y en general el Estado. Listo, tenemos otra inquietud, le invito a que por favor la revisemos. ¿Cómo pueden acceder las víctimas a los servicios de Defensoría? A través de los mecanismos institucionales como la página web de la Defensoría, presentamos la manera como se puede acceder a los servicios. En el territorio tenemos una presencia, sea con jornadas móviles, sea con atenciones especializadas que hacemos, y de cuerpo presente pueden estar las personas en las regionales, donde se les atiende siempre con equipos psicosociales que vienen a fortalecer esa atención que necesitan las víctimas. Nosotros, además de eso, venimos haciendo un acompañamiento muy fuerte a las curules de víctimas, a los 16 representantes de las víctimas en el Congreso, y a través de ellos hemos querido también formalizar más la atención en territorio y en las necesidades que las víctimas tienen. Señor delegado, muchísimas gracias por ese espacio, pues por contarnos qué hacen desde la delegada. Dice a ti, muchísimas gracias, y muchas gracias a todos por permitir que este instrumento de la Defensoría del Pueblo para vivir la justicia transicional, como es la Defensoría Delegada para la asesoría y la orientación a las víctimas, llegue a todas las víctimas del país. Muchísimas gracias y seguimos trabajando porque nos unen tus derechos. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y a los consejos territoriales de gestión del riesgo para que adopten medidas urgentes ante las consecuencias que se presentan por el fenómeno de la niña en el país. Para la Defensoría del Pueblo es preocupante la situación. Información actualizada del IDEAM muestra que 70 municipios se encuentran en alerta roja por riesgo de inundación y 29 por deslizamiento. Antioquia tiene 17 municipios en riesgo de inundaciones, Casanare 15, Meta 15, Bolívar 11, Cesar 4, Córdoba 3, Atlántico 2 y Guaviare, Santander y Vichada, un municipio cada uno. En alerta roja por deslizamientos, Antioquia tiene 12 municipios, Meta 4, Casanare 2, Cesar 2, Santander 2, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Norte de Santander y Risaralda, uno cada uno.
La Defensoría del Pueblo solicitó a los consejos territoriales de gestión del riesgo que reevalúen y actualicen los planes de gestión del riesgo y tener en cuenta las condiciones meteorológicas y climatológicas actuales para las próximas semanas, además de reforzar las actividades de monitoreo ante amenazas. Cuando las comunidades sufren por una inundación o un deslizamiento, no solo se afecta su derecho al goce, a un ambiente sano, también la salud, el trabajo, la vivienda digna, la seguridad alimentaria y el acceso al agua, incluso la vida misma. Por eso es urgente que el sistema de riesgo tome medidas inmediatas. Un hematoma cerebral cambió la vida de Robinson Rodallega, quien hoy agradece a la Defensoría del Pueblo todo el acompañamiento recibido, así como las gestiones para realizar y autorizar todos los procedimientos que le fueron diagnosticados, así como el cumplimiento con las citas con especialistas a donde fue remitido, todo para garantizar su derecho a la salud. Mi nombre es Robinson Rodallega Mondragón. Estuve trabajando hasta un término de los 60 años, adicionalmente en Puerto de Colombia. Dejé trabajar debido a una enfermedad, ya una hematoma cerebral. Como no tenía conocimiento de la ley, de mis derechos, entonces se me agudizó mucho más. Estaba escuchando noticias y me enteré que había una convocación para todas las personas que tuvieran problemas, y tampoco sabía que la salud también tenía que ver también con la de nosotros. Y ese día fue cuando ya los vi, que yo, me siento grandiosamente bien con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo que está haciendo para conmigo. Lo que pasa es que nosotros, como desconocemos los entes que son nuestros ayudadores, entonces no sabemos nada y estamos ciegos, porque la GPS no lo hacen por voluntad propia, no hacen nada aquí. Es que si no existe la Defensoría que defiende ya los derechos del más necesitado, si no hay quien pelee por nosotros, que luche por nosotros, entonces ¿quién? Que tiene que haber una ente que verdaderamente luche por nosotros, luche por nuestros derechos, para que así nuestros derechos sean cumplidos, como la Constitución lo ha mandado. La defensa de los derechos necesita de personas comprometidas y con alta dosis de humanidad. Esas características las reúne Ángela Romero, una joven mujer que no solo es la coordinadora de la Casa de los Derechos de Soacha, Cundinamarca, también ha establecido fuertes lazos con la comunidad en la que trabaja. Conozcamos un poquito más de ella. Ángela es la coordinadora de la Casa de los Derechos, es una funcionaria que ya lleva unos años en la entidad, una persona con un sentido de pertenencia y una vocación completamente admirable, una persona reconocida por su comunidad y que realmente facilita el trabajo de esta entidad y es parte o es la cara visible de la Defensoría del Pueblo para la ciudadanía de este lugar. La mayor característica que yo destaco de Ángela es su compromiso y su entrega. Ella es una persona que identifica muy rápidamente las situaciones y no se queda en el problema, sino que lo resuelve. Entonces, digamos que maneja muy bien todo el tema relacionado con las rutas y eso hace que atienda de una manera muy óptima a las personas que llegan a ella. Bueno, yo soy una profesional, soy una mujer comprometida que cree en lo comunitario. Desde pequeña me han enseñado a trabajar con y por la gente y creo que eso ha hecho que defienda derechos humanos. La importancia de Ángela es que Ángela hace parte ya de la comunidad y en ese sentido para nosotros que somos una institución facilita el trabajo y el acercamiento con estas comunidades. Ángela ayuda a proteger los derechos de esta comunidad, primero escuchando, siendo una persona que se dispone a la historia de esa persona, atendiéndolo de una manera asertiva y segundo, buscando las herramientas para que la ruta que esa persona tenga sea óptima. Cultivar es bueno para nuestro corazón.
Lo que más me gusta de mi trabajo es llegar a abrazar a la gente con la que hago procesos, sentirme parte de la comunidad, no solamente como una profesional de la Defensoría, sino como una mujer que es sensible, que también puede tender una mano amiga, ponerme unas botas y caminar el territorio. Recuerde que en la Defensoría del Pueblo estamos para atender, orientar, asesorar y garantizar los derechos de todos los colombianos. Los invitamos a visitar nuestro canal de formación de la Defensoría del Pueblo en YouTube, llamado El Saber de tus Derechos. Y a interactuar con nosotros, a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Hasta una próxima oportunidad.